Vamos a leer el Salmo 82 para comenzar esta también otra sesión de preguntas y respuestas con respecto al juicio de Dios, el juicio en la iglesia, entre los hermanos, el juicio santo de Dios. Dice así el Señor: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Vamos a leer seguido Juan 10. Vamos a leerlo desde el 34 hasta el 37. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dices, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Señor, siempre hablando del juicio. Y hermanos, como hemos visto en estos días, la palabra juicio, juzgar, que había sido tomada como mala entre la iglesia. Y son palabras rectas, son palabras muy hermosas, muy hermosas. Los árboles del campo rebosarán de contento porque Él viene a juzgar. Juicio. Y nosotros nos alegramos también en el juicio. Y es importante que lo entendamos. Y Dios está en la congregación de los dioses refiriéndose a nosotros. No para que nos adoren, sino porque a nosotros ha llegado la palabra de Dios. Y en medio de los dioses juzga. Y como también lo hemos visto, que Él juzga en medio de nosotros, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él lo comprueba luego aquí, que también decía que blasfemaba hacer al Él decir que es hijo de Dios. Y si a nosotros nos llamó, a los que les vino la palabra de Dios, dioses sois, al que Él ha enviado, ustedes dicen que blasfema, porque Él dice que es hijo de Dios, de ninguna manera. Pero esto, hermanos, es para que entendamos que la palabra es buena. El juicio es bueno, es correcto y es maravilloso que juzguemos, y como algo natural, siempre
Aún lo que yo pueda decir y lo que alguno pueda decir y hacer, ustedes lo estarán juzgando. Y no están haciendo mal. Miren cómo dice 1 Corintios. Capítulo 10. Y me gusta cómo es. Está hablando aquí, está hablando del pecado de Israel y de que es un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo contra Dios. Pero él dice algo muy importante que es necesario que nosotros, concluyendo a esto, apelando a que el pueblo de Dios es un pueblo que juzga y debe juzgar bien. El Señor dice así en el versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y además, cuando se levanta alguien a profetizar, los sensatos y entendidos están juzgando. Para ver si lo que dice es conforme a la palabra del Señor, para discernir estas cosas, amados. Entonces, el juicio fue dado también a los santos del Señor, a la iglesia, y eso es maravilloso. También otra palabra tan maravillosa, que es maravillosísima, que cuando es pronunciada en los labios de un hermano en cuanto al juicio que va a nosotros, la palabra es arrepiéntete. Esa es una palabra, hermano, qué palabra tan hermosa, qué palabra tan hermosa, que uno pueda oír cuando está en pecado. Arrepiéntete. Palabras de las cuales también los indoctos tuercen diciendo que es una palabra que pega mucho, que no se debería decir, que es una palabra que muchos se la pasan usando esa palabra. Solamente lo que dicen, no andan en amor, sino que le dicen a uno, arrepiéntete. Oye, eso sería bueno, porque si no hubiera, hermano, cuando la ley se estaba dando en Israel, la ley y el juicio, no había esa palabra. No había. Pecabas, ¿y qué tenía que pasar contigo? Morir. No había lugar para el arrepentimiento. Pero el Señor empezó a mostrar y a decir: si se volviera de su mal camino, vivirá. Si se arrepiente, vivirá. Y Él es el que ha concedido ese arrepentimiento. Entonces, amados, estas son las cosas de las que en verdad debemos estar fundamentados en la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque si las palabras mencionan estas hermosas palabras, si están en las Escrituras, debemos amar lo que está en las Escrituras y decir: oye, Señor, qué bueno que está allí, que está allí. Entonces, comenzamos, amados. Quedó la hermana Rebeca pendiente con una pregunta, no sé si le hago recordar. Pero en el Salmo 82 los llama a Dios y les reclama acerca del juicio. La palabra Dios en el Salmo 82 significa también jueces. Amén, gloria a Dios. ¿Hasta cuándo jugaréis? Ok. El hermano Ramón aquí también, pero no, habla. ¿No puedes hablar, hermano? Mis hermanos. En el Salmo 82, la palabra Dios, en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Se puede, también significa jueces. Dios está en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga, y luego les reclama a aquellos jueces que no estaban juzgando bien y les dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dios está en la reunión de los jueces. Cada creyente es un juez y nos
nos invita a juzgar rectamente. Y otra vez hay que discernir, porque dice: ¿hasta cuándo jugaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Entonces hay que discernir entre el malo y el justo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Adelante. ¿Usted tenía una pregunta? ¿O no? Era una participación. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, amados? El hermano tiene una participación. Ahí en Santiago capítulo 2 es un texto muchas veces usado por aquellos a quienes el juicio y el juzgar les causa como picazón. Varias veces he oído, no aquí, sino por allá por el centro del país: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Como tratando de anular el juicio que los hermanos son llamados a hacer. Pero resulta que no viene hablando de los hermanos que juzgan rectamente, sino de otras personas. Miren lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Entonces, contra estos que hacen acepción de personas en el juicio y juzgan torcidamente, contra ellos habrá un juicio sin misericordia, porque ellos no hicieron misericordia al que el Señor le mandó a hacer misericordia: al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, y así y así. Entonces, este texto debe ser usado rectamente. Para aquellos que hacen acepción de personas, habrá juicio sin misericordia. El Señor nos ayude a ser fieles en el juicio. Y los llama jueces con malos pensamientos. Amén. Amén. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también los puntos de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Muy bien, hermano. Sí. Y quiero leer, bueno, el 5 y el 6. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6, porque voy a volver a repetir algo muy importante aquí con respecto al juicio y a lo importante, hermanos, de esto. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros,
o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a sí mismo. A mí mismo, perdón. Pues aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Quiero detenerme aquí un poquito con respecto al juicio y con respecto a la importancia del juicio en la iglesia. El apóstol Pablo está presentando defensa, hablando de juicio, él está presentando defensa del apostolado y del servicio, hermano, de él y de Apolos. Porque en Corintio había malos juicios acerca de eso. Entonces le estaba presentando defensa. Se puede llamar defensa. ¿Ven que todo va calzando en el juicio? También hay una defensa, también hay testigos, también hay acusación, y todas esas palabras son buenas. No son malas. Pero oye, no. ¿Eh? Entonces, ¿qué es importante? Ahora bien, él dice que en cuanto a su administración y a su servicio, en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, reconociendo que pudo haber errado en algo y la iglesia puede juzgar acerca de eso. Pero dice, en muy poco. Es decir, que él consideraba que su vida delante del Señor había caminado en integridad. Y quizás por hielo se había presentado muchas veces en alguna oportunidad pecando, pero que dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado. ¿Por quién? Por la iglesia, por vosotros. Y hermanos, después de eso dice, o por tribunal humano. El apóstol Pablo tiene en alta estima, y cuando hablo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en alta estima el juicio de la iglesia. Entonces, en primer lugar, cuando la iglesia llama juicio, hermanos, no es una citación del tribunal aquí de justicia de Barcelona, o del tribunal de primeras instancias, o del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, de la Corte Suprema de Justicia. No, es más importante, es mucho más importante, porque estos jueces juzgan cosas santas, cosas divinas, cosas espirituales, cosas de la iglesia que no es de este mundo. Y Dios los llama jueces. Y Dios los llama jueces. Entonces, una congregación de jueces en un juzgado hay un juez. Claro, nosotros tenemos el juez que está en medio de los jueces. Entonces, hermanos, tomemos por importancia, y hablamos en la última parte, que hay gente que es convocada por la iglesia y no hace caso a la iglesia. Debería hacer caso, porque mucha gente lo ve humanamente, y cuando le pasan una citación de una prefectura, de una junta comunal, de una prefectura o del Tribunal Supremo, sale corriendo. No importa el trabajo, no importa nada, él presenta su petición. No, tengo que presentarme porque tengo que comparecer allá al tribunal. Pero cuando la iglesia llama, debería ser con mayor prontitud, con mayor diligencia, porque es la iglesia que está llamando a juicio. Y hermano, no solo al que va a ser juzgado, sino cuando somos convocados. Y algunos, hermanos, y ya para la reflexión pueden decir, no, yo no voy a ir porque yo no me meto en eso. Mucho cuidado, porque eso sería injusticia. Eso sería no querer buscar conforme al Señor. Entonces, qué importante, hermano, los asuntos de la iglesia le competen ¿a quién? Al mundo, a la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia está involucrado directamente. No es que está siendo invitado, sino que hay una santa convocación. Y esto es algo en lo cual es
ineludible, hermanos. Bueno, a menos de que esté en terapia intensiva, a menos de que no esté en el lugar, a menos que se haya ido con el Señor. Porque con un yeso, ¿se va al médico, sí o no? Con un yeso se va. A veces hasta así, enyesado todo completo, la gente llega al médico y ahí está. Para que le quiten los puntos, los 8 días se va y dura tanto tiempo sentado, el médico sale, va y viene y él espera. Paga un taxi. Busca la manera de ir al médico. Bueno, espero que ya no sea por la confianza de que el médico lo va a sanar, sino por la confianza en el Señor. Entonces, pero qué importante, hermano. Luego coloca un tribunal humano, tampoco tengo, porque he sido justificado, y dice, y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Entonces también se hace un juicio en la conciencia. Y dice, ¿por qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, no he juzgado ni he hecho cosas con mala conciencia, pero dice, no por esto soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor y el que me justifica también. Así que no es por eso que él es justificado, por su propia justicia. Pero se evalúa y se juzga y juzga todas sus acciones. Y ahí estamos buscando. Ahora bien, presentando esa defensa, voy a leer el 6, el 5 y el 6 seguidos para entender mejor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No juzguéis nada antes, y es claro, no debemos juzgar nada antes de tiempo. Ponía un ejemplo que ojalá nadie esté usando ahorita en la iglesia eso así, que vea a un hermano pecar de idolatría y busca. Aquí está, claramente. Quiero compartir esta palabra con ustedes. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. ¿Ven? Entonces, que nadie haga eso, porque si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que hacer? Ve a él, ve a él. Quiero corregir también alguna palabra que está allí que dice que llégate al hermano. Quiero corregir eso porque, bueno, lo he estado leyendo en el Antiguo Testamento. Llegarse tiene que ver con relaciones sexuales. Entonces, para que no haya confusión, se llegó a ella. Entonces, ve a él, ve a tu hermano, ve a tu hermano. Y nadie use la palabra de Dios como para una indirecta acerca de algo. No, si usted tiene una edificación para la iglesia, presente su edificación. Pero supongamos que en algún momento entonces, sí, los ídolos, esto, el otro, y de repente, fíjense, hermano, es que pasa. De repente, usted fue reprendido ese día acerca de la idolatría, ¿verdad? Y entonces usted vio al hermano Alexander y al hermano Antonio hablando aquí juntos. El hermano Antonio fue el que le reprendió y el hermano Alexander dice, voy a leer un texto. Porque los idólatras, porque la idolatría es fornicación. Entonces, ¿a qué juicio se refiere? Oye, el hermano Antonio le habló de lo que habló conmigo al hermano Alexander, y ahora el hermano Alexander está leyendo la Biblia para también hablarme a mí. De eso se está refiriendo. De juzgar intenciones, cosas que no hemos visto, que no hemos corroborado, que no hemos certificado como ciertas, sino que lo vi juntos
Y que ahora entonces estoy pensando, tengamos cuidado con los malos pensamientos. ¿Ve? ¿Por qué? Hermano, no juguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Si eso está en tinieblas para ti, espera que el Señor lo manifieste. ¿Eh? Por ahí en altavoz. Espera que el Señor lo manifieste. Si eso está en tinieblas, lo puede manifestar ahora o lo puede manifestar cuando Él venga en el fin. Hemos hablado que hay pecados que se hacen patentes antes de ser juzgados y otros se descubren después, porque nada queda oculto. Dios saca toda obra a la luz. Entonces, ¿yo qué voy a juzgar? Lo oculto, no voy a juzgar lo oculto porque no lo sé. Y mire lo que dice: y manifestará las intenciones de los corazones. En estos días pequé también con este juicio, juzgando una intención del corazón. Gracias al Señor me concede arrepentimiento. Pero juzgar las intenciones del corazón. ¿Con qué intención me está diciendo eso? ¿Ven? O sea, tenemos que ver. Bien, no puedo juzgar la intención del corazón hasta que Dios evidencie. ¿Con qué intención leyó ese pasaje? ¿Ven? Eso. ¿Con qué intención se paró y se sentó ahí adelante? ¿Con qué intención hizo tal cosa? ¿Con qué intención me preguntó? Y debemos aprender, hermanos, insistimos en el hablar. Hermanos, insistimos en el hablar. Si tú me preguntas si voy full en mi carro, ¿qué yo debo responder? Si voy o no voy full, ¿cierto? ¿Ven, hermano? Hermano, va full. Ah, sí, mi hermano. El Señor te bendiga, chao. Pero si tú querías que tu hermano te sirviera, tú vienes a decir: hermano, ¿cómo va? Va muy lleno, ¿me puedes llevar? Tú tienes que expresar. Para eso Dios te ha dado también el comunicarte en palabras. Tú tienes que expresar lo que tú deseas. Nosotros pedimos y el Señor también podemos rogar a nuestros hermanos. Y lo hermoso de pedir, hermanos, ¿saben cuál es lo hermoso de pedir? Pero también implica algo pedir, que al hombre no le gusta mucho, pero a nosotros debe ser bueno. Pedir implica humillarse. Humillación. ¿Me puedes, hermano, llevar? Te ruego, me lleves. Te pido. No, ¿me puedes llevar, por favor? Te dije, si quieres. Y te dije, por favor, ¿oíste? Oye, casi le gritó el por favor. ¿Ah? No, hermano, eso, eso no debemos, tengamos mucho cuidado. Cuidado porque están, tengamos cuidado, alguien no, que están robando los carros. El mío no, ¿qué carro van a robar? Entonces no, si no te dijo a ti, tú no te lo tomes para ti. Es necesario que hablemos cada uno con su hermano para que se pongan de acuerdo. No pueden estar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Amén. Cada uno con su compañero. Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Y entonces usted quería que lo llevara en el carro hasta su casa y, oye, hermano, esta semana me quedé corto, sin pasaje, ni nada. Y viene el hermano que tiene su carro y dice: oye, gloria a Dios, hermano, aquí está la ayuda, tenga su pasaje. Que me llevara a la casa. No me entendió. Claro que no te entendió. ¿Cómo te va a entender? Si tú no lo explicaste bien. Porque lo que expresó fue una necesidad. Claro, y la necesidad fue suplida. Entonces, no, yo lo que le quise decir con eso, no, hermano, porque eso lleva a muchos malos entendidos y a muchos juicios de intención.
Y entonces, ¿con qué intención me diría eso? No, hermano. Vamos a hablar claramente. Y si alguien me pregunta algo, yo lo responderé. A lo que me pregunte, yo le responderé. Y no voy a, pero ya va. Cuando me está diciendo del pasaje, me dirá del carro, me dirá que no tiene para paquete de harina, será. O sea, no sé, yo empiezo, no puedo hacer eso, eso es juicio también. No puedo hacer ese tipo de juicio. Juzgando, ¿con qué intención diría fulano? No, hermano. Nosotros no estamos juzgando intenciones. Nosotros no vamos a juzgar intenciones. Lo oculto del corazón, lo oculto de los corazones lo conoce el Señor. Si este hermano dijo algo con una mala intención, todavía Dios no lo ha sacado a la luz. Cuando lo saque, verás si lo dijo con mala intención, si lo dijo con buena intención. O sea, el Señor revelará todas las cosas. Entonces, no juzgar antes de tiempo es no juzgar intenciones. No juzgar intenciones. Y miren cómo dice, hermano. Porque también había en los Corintios, hermano, se viene presentando en el capítulo 1. Quiero leer un poquito aquí. En el capítulo 1, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, miren, y me gusta, que es importante hablando de eso, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué quiso decir el hermano Pablo con eso de contienda? No, yo estoy claro aquí, miren, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ahí está claro. Entonces, ¿yo soy de quién? De este, yo soy de este otro. Como algunos que pueden haber pecado. Y en algún tiempo atrás espero que ya también eso haya pasado, porque también lo hemos enseñado. No, a mí me gusta cómo predica fulano, me gusta cómo predica. Hermanos, si deben estar pendientes de la predicación, que es importante que la palabra de Dios esté siendo enseñada. No importa si sea tartamudo, lo importante es que enseñe la palabra de Dios. Eso es importante. Ahora fíjense, hermanos, vuelvo al 4, el hermano hablando de esto, hermano, lo he presentado, terminar la intención de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, cuando Dios presente eso que está oculto. Si Dios lo dejó oculto hasta el tiempo final, usted no juzgará eso, porque eso lo dejó Dios oculto en el corazón. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y aquí viene el punto del juicio, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El hermano ha escrito, ¿verdad? Y escribía las cartas a los corintios, y escribía las cartas a los hermanos. Entonces ya, él escribió aquí, está escrito, o ha enseñado. Entonces, yo no voy a aprender, oye, esta enseñanza, ¿por qué la dio? Eso sería por mí. Mucho cuidado. Hemos hablado que hay gente que ha pensado que el hermano se encarga de irle a hablar al que va a predicar para que predique acerca del pecado de él. Entonces, por eso no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, a mí no. Me gusta a mí cómo predica Pablo, me gusta a mí cómo predica, a mí cómo enseña. Entonces, va más allá. No, el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo, el apóstol Apolo porque Apolo. No penséis más allá de lo que está escrito. También entre nosotros nos podemos decir, no pensemos más allá de lo que hablamos. Si a mí me dijo tal y cual cosa, entonces yo me quedo con lo que me dijo mi hermano.
Porque también podemos hablar aún de más. Entonces decir, mira, yo te digo que sí lo hice delante de mi Señor, que haga. Entonces ya empieza a jurar. Hacer un juramento, no. Que tú sí seas sí y tú no, o sea, no. Porque más allá de esto, de mal procede. Entonces, amados, aprender a pensar hasta dónde está escrito, para juzgar con justo juicio. Él dijo esto, hasta ahí llegó. Bueno, sí, ciertamente. ¿Ve? Y el oído del ejercitado, el sentido ejercitado, puede gustar las palabras, como la boca, también los sabores. Entonces el oído puede discernir. Y si tenemos los sentidos ejercitados espiritualmente, podemos discernir, hermano. Entonces, para no ir más allá, para no pensar más allá, porque después eso empieza a enredarse en la mente, hermano, y empieza a generar otro pensamiento. O lo dijo por esto, y cuando él lo dijo, pero si justamente el hermano está diciendo, y arrepiéntanse los fornicarios. Y, oye, pero me di cuenta que el hermano Jordi se paró rápidamente, casi porque corría hacia el baño. Y era que el hermano Jordi, no sé, sintió un dolor de barriga y se levantó cuando yo estaba predicando. Pero puede empezar a juzgar. Oye, cuando mencionó los fornicarios, cuando mencionó esto, o sea, hermanos, debemos cuidarnos de estar juzgando cosas que no nos competen. Las intenciones y lo que está oculto en el corazón le corresponde a Dios. Es lo que significa el texto, hermanos, porque algunos se estaban matando, unos por Pablo y otros por Apolo, estaban comiéndose unos a otros. Entonces le digo, para que no sea que por causa de uno se envalencae uno contra otro. No, yo estoy, porque a mí me enseñó Pablo y a mí me enseñó Apolo. Yo soy discípulo de Pablo y yo soy discípulo. No, que no caigan en ese envanecimiento, que no caigan allí. Es lo que significa, hermana, las intenciones del corazón pertenecen al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Más que una pregunta, quiero compartir en Isaías 5:20. También habla de la juzgar. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Hay juicio sobre eso. Entonces, ven, hermano, es necesario el discernimiento. Hermanos, es necesario meterle a todo un sedazo para colar bien todas las cosas. Entonces, no sea que nos hallemos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pronuncia también un juicio, una sentencia, y la sentencia es de muerte. Qué bueno ese texto también. ¿Ves? No, pero yo no veo nada malo en eso. No sé, yo no veo nada malo en eso. Pero no, que yo no puedo juzgar. Entonces, eso. No, yo no puedo juzgar. No juzgué para que no sea juzgado. No entendiendo que dice, no juzguéis mal. No juzguéis mal. ¿Por qué? Porque juicios y misericordia se te harán, como tú lo has hecho. ¿Se acuerdan el testigo falso que vimos en Deuteronomio? ¿Qué hace el testigo falso? Dice, háganle al testigo falso como el que diga que le hicieran
al que él acusaba. Eso es lo que significa. No juzgué para que no sea juzgado. Con malas intenciones no juzgué. No miráis así, ¿ve? Para que no sean medidos también ustedes igual. Mejor, examínate primero. Y estoy diciendo ahora como lo entendemos en esa escritura, en Mateo. Examínate primero tú acerca del pecado de quien tú vas a ir a reprender. ¿Ve? No sea que te encuentres en el mismo pecado. Y si te encuentras en el mismo pecado, arrepiéntete. Vuélvete al Señor, para que entonces, teniendo la claridad del arrepentimiento y la luz del Señor, entonces puedas ir a tu hermano y sacar la paja de su ojo. Debemos buscar, pero con mucho cuidado con eso de no sé distinguir. Hermano, y es necesario, que nosotros estemos dedicándonos a conocer nuestro caminar. Hermano, tú vas a saber. En estos días, leyendo la palabra del Señor, la perfecta ley, el Deuteronomio, decía, oye, la cosa de verdad que se le pega a uno, se le puede pegar, que nada se te pegue de la mano. Y también es un dicho de que no, eso se le pegó de la mano. Pero es al robo, entonces, ¿cómo es? Y así nos toca juzgar situaciones todos los días. Hoy me llamaron para una situación de juicio y gracias al Señor se arregló. ¿Ve? Juicio, ¿cómo es? Hay que juzgar así. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que hacer esto. Mira lo que dice la palabra. Entonces es necesario, amados, que tengamos mucho cuidado y ya como alguien desinteresado que puede estar mostrando más bien, si no le interesan los juicios de Dios, puede estar mostrando que, hermano, hoy compartía con otro hermano y me decía, hermano, el juicio es tan pero tan bueno, la justicia y el juicio son tan buenas, hermano. Miren el Salmo 97. Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Y esto es importante: justicia y juicio son los cimientos de su trono. Hermano, donde está sentado el trono de Dios, el fundamento, los cimientos son justicia y juicio. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Totalmente. El versículo 8. Entonces viene Dios haciendo juicio sobre la tierra, juicio verdadero, avergonzando al oído. Y entonces el 8 dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Qué importante, hermano, qué importante nosotros tener eso, andar en justicia. Entonces, es maravilloso, hermano. Y esto, hermano, claramente buscando la dirección de nuestro Señor, el cual juzga con justo juicio. La vez pasada hablábamos de cosas ocultas que no se pueden confirmar. Y siempre es bueno recordar. Y si alguien que tú has visto se niega a aceptar el pecado y dice que él nunca tal ha hecho eso, y tú estás seguro que sí lo ha hecho, tú sabes que te ha enviado Dios, porque el juicio es de Él, porque Él juzga en medio de nosotros. Entonces tú tendrás que ir a Dios en oración. Si Él quiere hacer volver a este hombre o a esta mujer de su pecado, de su error, entonces tú vas a orar y Él se proveerá de testigos.
Él se proveerá de testigos. Porque Él es el que nos está guiando. 2 o 3 en medio está Cristo juzgando. Dios le bendiga, amado. Amén. Hermano, en Zacarías 7:9. Zacarías 8:17 al 18. 16 al 17. Zacarías 7:9. Y 8 del 16 al 17. Amén. Amén. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia, y piedad cada cual con su hermano. 8, 16, 17 dice de Zacarías. Estas son las cosas que habría hacer: hablar verdad, cada cual con su propio, juzgar según la verdad y conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su propio, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrecen, dice Jehová. Hermano, eso está clarito, hermano. ¿No está clarito este texto? ¿Cómo juzgar rectamente? Y no pensar, miren, no pensar mal contra el prójimo, hermano. ¿Ven? Ni améis el juramento falso. No te conjures falsamente con nadie. No, hermano. Es glorioso. Y ahora entonces el Señor también está añadiendo otros textos al juicio y vemos que entonces debemos juzgar. Y dice, debemos juzgar según verdad. Y es algo muy importante. Juzgar según verdad y lo que conduce a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. No sea testigo falso, ni seamos testigos falsos. Porque todas estas cosas, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Qué hermoso es el Señor enseñándonos acerca del juicio. Bueno, primeramente, dice la Escritura que debemos temer al Señor cuando hacemos estas cosas, como dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Dice: en aquel tiempo dieron al rey dos mujeres rameras, se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo su sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablan delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada.
trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y da la mitad a la una y a la otra mitad, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: señor mío, da esta el niño vivo, y no lo maté. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondiendo y dijo: da ella al hijo vivo, y no lo maté. Ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Amén, hermanos. Confiando en el Señor. Pero ¿por qué el rey juzgó así? ¿Se recuerda de la enseñanza? ¿Por qué el rey tenía sabiduría para juzgar? Porque oró a Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo corazón entendido para el juicio. Entonces, nosotros imitando al rey Salomón, pidamos en oración al Señor corazón entendido, hermano, corazón entendido para el juicio, en sabiduría, hermano. ¿Por qué? Porque debemos temer, hermano. Los juicios de la iglesia, hermano, son tan importantes, tan importantes. Un juicio de un tribunal puede llegar hasta la silla eléctrica y mata, y se determina que aquel es un homicida y lo matan en la silla eléctrica. Pero los juicios de la iglesia son tan tremendos que se puede determinar por un juicio de la iglesia uno que va camino al infierno. Es más pesado el personaje. Entonces, ¿cómo? Orando, hemos tenido juicio, y nosotros debemos estar velando, y Señor, dame corazón entendido para buscar, orando a nuestro Dios, sabiendo que esa sabiduría viene del Señor, Gloria al Señor por su palabra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Mateo 18 quedó bastante claro, ¿no? En todos los textos, Mateo 18 lo recuerda. Es necesario que lo tengamos en nuestro corazón, porque así se conduce la iglesia en la disciplina del Señor, en el juicio, y es necesario juzgar. Es necesario juzgar. Así que aprendamos esto, y algo que se decía malo, ahora sabemos que viene de Dios. Adelante, hermano. Lo bendiga, hermano. Amén. Pero, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 16, dice: mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. La pregunta es: ¿cómo se aplicaría el juicio en el matrimonio, de acuerdo a este texto? Muy bien. Sabiendo que puede que está el esposo, la esposa, y está la intimidad allí, ¿ves? Ajá. Entonces, me refiero a esto, matrimonio. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 18? Y vamos a leer un poquito el matrimonio. Y estamos hablando de un matrimonio creyente, hermano. Amén. Versículo 14. Así, no es la voluntad, viene hablando de los pequeños, de los que Dios ha humillado, de los que Dios tiene
por pequeñitos de sus hijos, los cuales no debemos hacer tropezar con nuestro pecado, ni nosotros debemos cuidarnos unos a otros para no tropezar ni hacer tropezar a otros. Entonces, todo esto viene hablando el Señor y del amor a sus escogidos. Y Él ha ordenado esto, este juicio santo para la iglesia. Entonces dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, por esta razón, porque no es la voluntad de Dios que se pierdan los pequeños, por esta razón Él ha dado su mandamiento. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces está hablando de hermanos. Y miren lo que dice con respecto al matrimonio en 1 de Pedro, capítulo 3. Bueno, tiene ese texto delante y después el 3. 1 de Corintios 9:5. Hablando del apóstol Pablo, de los derechos que tenían los apóstoles, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y llama a la mujer hermana. Hermana. ¿Es su hermana o es su hermano? 1 de Pedro, miren también cómo dice, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. 3:7, 1 de Pedro 3:7. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un coheredero es un hermano. Entonces está refiriéndose a la esposa que es creyente como coheredera. Y allá en Corintios no tiene derecho uno de nosotros traer una hermana como esposa. Y entonces en Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti. ¿La esposa es tu hermana? Amén. Si es creyente, es tu hermano. ¿Y el esposo, si es creyente, es tu hermano? Amén. Amén. En este caso, si el hijo es creyente y ve a su padre pecar, también puede representar. Es su hermano. Si es su hermano, su hijo es creyente, sí, es su hermano. Ya, hermanos, qué importante que nosotros entendamos esto. Vamos a 2 de Corintios, que también habla y que nosotros tenemos que estar con mucho cuidado con respecto a 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 16. Esto es la nueva, cómo habla Dios de la regeneración. Y esto es algo muy importante. Vamos a leer 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hablando de esto, de conocernos según la carne. Es mi esposa, pero en el espíritu es mi hermano. Es mi hermano. Entonces, es mi hijo, pero en el espíritu es mi hermana. Según la carne, es mi hijo. Es mi pariente. Pero según el espíritu, es mi hermano. Entonces debe ser tratado como un hermano.
como un hermano que vive dentro de nuestra casa, o una hermana que vive dentro de nuestra casa, que Dios nos ha dado por esposo o esposa a cada uno, o por hijo también, pero en el espíritu, hermano. Somos hermanos, coherederos de la gracia de la vida. Entonces, Mateo 18 es aplicable completamente en esta situación. Otra vez, hermano. Pero específicamente, estamos claros en eso que usted acaba de explicar. Pero ahora vamos al versículo 16. ¿Qué sucedería allí? ¿Cómo hacer? Vamos a Mateo. Se refiere a llevar testigos. A llevar testigos. Correctamente. Sí. Un rotundo. Sí, correcto. Amén. Traiga su testigo. Traiga su testigo. Yo creo que, no sé si, bueno, Rafael, no sé si tú dices como el pecado lo estás viendo tú o ella, o sea, cómo proveerse de testigo, ¿a eso te refieres? Sí, bueno, sí. Eso. Sí. O sea, como te había dicho de que se ora para que Dios provea de testigos. Sí, en la situación, muy importante, volvemos a recordar, hermano. Hermano, si alguien, tú vas, y él aceptando la reprensión, pero no se arrepiente. Oye, yo, sí, lo que tú dices, muy cierto, yo, si te grité, sí, entonces, bueno, arrepiéntete, bueno, me arrepiento. Entonces, dice, no, pero es que tú me no, pero es que exacto, que tú, es tu culpa, porque yo no te invitaba si tú no me hicieras eso. Entonces, es por tu culpa que yo grito. Sí, esa es una señal de los psicópatas. Por tu culpa te hice eso. Si no, eso, hermanos amados, escuchen bien. Ahí vemos que no está arrepentido. Oraremos al Señor y le diremos a nuestro hermano, a nuestra hermana, si es la esposa, hermana, traeré testigo. Traeré testigo para hablar contigo, porque lo que vamos a hablar debe contar toda la palabra. ¿Sí? Entonces, así, si esa persona se negare rotundamente y parece que no hay ningún testigo, recordemos de quién es el juicio, quién está entre nosotros. El Señor. Hermano, Él es el juez. Él se proveerá de testigos. Pero hermano, no sé, no creo. Ay, hermano, cree. Si no cree, eres incrédulo. Tienes que creer. Él se proveerá de testigos. Job 36:26. Job 36:26. Y Hebreos Okay. 12:9. Job 36:26. Y Hebreos 12:9. Y esto para los que les cuesta creer. El Señor les ayude. O mejor dicho, que nos ayude. Y Hebreos 12:9. Job 36:26 dice así: He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él es grande. ¿No lo cree? ¿Cuánto le costará a Dios proveerse de un testigo? Si todo el polvo de la tierra es de Él. Y Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obedece al Señor. Él es grande. Amén. ¿Entendemos esto, hermano? Así es, Dios, hermano, el juicio pertenece al juez. Él lo ha dado a la iglesia como instrumentos. Él está en medio nuestro. Y hermano,
Él llevará a cabo lo que Él ha pensado hacer, sin duda alguna. Entonces, Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Y nadie se burla delante de Él. No. Entonces, si alguien querría burlarse, si es tu esposo o tu esposa, hermano, Dios se proveerá de testigo. Dios lo hará, Dios traerá, hermano, toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Si no, se lo reservará para el día final. También, entonces tendrá que esperar que el Señor venga y Él saque a la luz lo oculto de las tinieblas. Lo sacará a la luz sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Ven? Una mujer sodomita por mucho tiempo allí con el hermano Edén. ¿Recuerdan el hermano? ¿No lo recuerdan el hermano? Que tenía una mujer que amaba a Sodoma. No. Oye, le digo el hermano no. Lo que pasa es que yo conozco un hermano que tenía una mujer sodomita. Entonces, Oye, pensando en él. ¿Quién será? oye, hermano, cuidado los pensamientos. Hermano, no se supo, le dio hijos, le dio hijas y todo estaba bien hasta el día en que Dios hizo juicio a Sodoma y a Gomorra. ¿Ustedes creen que esa mujer se convirtió en sal porque ella volteó para atrás? ¿Por qué volteó para atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma. Todo su afecto estaba en Sodoma, amaba a Sodoma. Y por sodomita murió, convertida en estatua de sal. Quizás muchos pasarían por ahí después del juicio que hizo Dios. Entonces, amados, lo traerá. A Ananías y Zafira también lo hizo Dios. Dios hace estas cosas y las manifiesta. Entonces, amados, eso es necesario. Eso es necesario. Que nosotros aprendamos acerca del juicio. Dios manifestará eso. Dios manifestó que la esposa de Lot no era creyente, lo hizo claramente. Entonces, creamos al Señor, que es el que juzga entre nosotros, está allí haciendo juicio, y nosotros tenemos que estar velando, hermanos, velando, siempre velando, porque Él hace justicia. Él ha escogido a su iglesia, hermano, para esto. Y es necesario. Miren, hermano, hay algunos de vosotros que tienen que ser perfeccionados en el amor. Y ruego al Señor y oramos al Señor que así lo sea. Que vayan a sus hermanos amándole. Y no que vean el pecado que comete el hermano y sean cómplices con ellos de sus pecados, sino que vayan al pecado, al hermano, y le amen, hermano, porque también ese es hacer juicio sin misericordia. ¿Qué está diciendo? Se irá por ahí a la muerte, al abismo, pero yo, que así se quede en sus tinieblas. Entonces es un juicio sin misericordia también. Entonces, más misericordia debemos mostrar yendo a nuestro hermano
juzgando su situación, hermano, pecado contra el Señor, aquí y aquí, juzgando esa situación para hacer volver al pecador, para que el pecador se vuelva del error de su camino. Eso es necesario, hacerlo así, y hacerlo correctamente, también hacerlo no con mala intención, hermano, no con mala intención. Ninguno piense en casar a otro en pecado. Tenga cuidado con eso también. Acá, a ver lo que hizo. No, ni pase por alto el pecado y se complace con el pecado del hermano, ni tampoco esté esperando a nadie, como dicen en esos refranes, en la bajadita, te espero en la bajadita. Tenga cuidado con esa bajadita, no sea que para usted se en un abismo y caiga tan abajo que de ahí no puede salir. Sí, el resbaladero se ha puesto en resbaladeros. No sea, hermano, no sea que tu hermano obre al Señor y te sea contado por pecado. No sea. Entonces, también ir como dice la Escritura, y siempre, hermano, debe haber un temor santo y un amor por nuestros hermanos, y un temor porque es Dios. Señor, tú estás haciendo esta obra, yo lo voy a hacer con temor y temblor. Otra vez recordando 2 de Crónicas 19:6. Ya sabemos y hemos aprendido que somos jueces y que, hermanos, se nos ha dicho, es tan pesado el juzgar que ya se nos ha dicho que juzgamos a los santos que estamos aquí, pero también juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Y eso es tan pesado que tenemos que ejercitarnos en el juicio, pedir sabiduría al Señor para el juicio, hermano. Voy a leer Crónicas y miren lo que dice Crónicas. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Hermano, nuestro juicio no es humano, no es carnal, ni de este mundo, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis, donde estén vosotros reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de vosotros. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, con temor y temblor, pero hay que ir al hermano y hay que estar en el juicio, hermano. Nosotros temblamos, nosotros oramos al Señor pidiendo, rogando, Señor, danos sabiduría para juzgar estas cosas rectamente. Entonces, pidamos al Señor que nos dé sabiduría y corazón entendido para el juicio, en el temor del Señor, porque no juzgamos en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Amén. Hermano, una pregunta. De los hermanos que no se congregan con nosotros, que son de las congregaciones, que nosotros vamos y lo confirmamos, y lo vemos pecar, y entonces no se arrepiente. Allí también se aplica igual los testigos, si no, o sea, si se aplica todo eso. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, la primera parte es importante. Necesitamos tiempo, porque hay muchos de otras congregaciones que compartía un hermano también hoy, hermano, es difícil, y de verdad que compartíamos lo difícil que es muchas veces saludar, ¿verdad? Se nos hace difícil, vemos a alguien con una Biblia, no sabemos si es creyente, se nos hace difícil saludar, y saludamos, pero saludar, digo, como hermano,
sin que no sabemos si sea. Pero saludamos, mi hermano expresaba, oye, se me hace complicado porque algunos de ellos los veo en parrandas y en cosas y todo. Entonces, ¿qué hacer? Hermanos, el amor. El amor. Hermanos, el amor. Debemos ir a estas personas. Debemos ir. Si vemos a alguien con una Biblia, Dios te bendiga. Amén. El Señor te guarde. Disculpa, varón, hermano, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Diga esto porque necesitamos hablar de qué, del Evangelio de Cristo, del Señor, porque somos hermanos en Cristo, y si somos hermanos en Cristo, necesitamos confirmarnos en la fe, en lo que creemos, claramente. Y necesito, ¿cuándo nos podemos reunir? Él tiene que amarme y yo tengo que amarlo a él, y tenemos que tener tiempo para eso. En estos días le contaba a unos hermanos que detrás de un autobús nos pusimos allí, un hermano, hasta el día de hoy, por lo que empezamos a compartir, lo tengo como hermano, pero estaba yendo a una iglesia apóstata. Espero que haya creído la palabra del Señor, de la cual le parecía asombrosa leerla. Él mismo, yo veía cómo se arrimaba hacia mí para leer, y cuando la leía, y él mismo, de manera que puede haber espíritus engañadores que hagan esas señales. Y nosotros ya lo hemos leído y lo sabemos, y le leía Mateo 24. Entonces ese porque me habló hasta del revolcamiento del espíritu, y eso no existe, hermano, pero con sabiduría, con amor y con verdad. Muéstrame por la Escritura eso del revolcamiento del espíritu. Oye, bueno, pero no tumba. Entonces estaba él hablaba y hablaba, no, estaba leyendo 3 libros. Bienvenido Espíritu Santo de Benjamín. Hay una Ana Méndez que debe ser hermana de Connie Méndez, son metafísicos proyectos. Entonces Ana Méndez también, sentado en las alturas celestes, y no recuerdo el otro, pero es rompiendo la cadena. Eso son repeticiones de oraciones también. Esta vez me rompo de este yugo, y tú repites la oración y se te rompe el yugo. Entonces, hermano, ¿qué pasó con esto? Le puse la escritura, incluso le pregunté de la Biblia, y él, bueno, sí, ahí veo algunas cosas ahí de las que dan en las enseñanzas. Entonces no estaba leyendo la escritura. Entonces tenemos que ir a nuestros hermanos. Primeramente, lo tenemos como hermanos, vamos a ellos, porque pueden ser alguien que está afligido y siendo oprimido por estos apóstatas y pastores que dispersan el rebaño. Entonces nuestra responsabilidad ir. Si ya está constatado como hermano y aún no ha podido o no ha salido de ella, algunas veces sucede así, pero ya lo tiene como hermano, ¿qué pasa, hermano? Si es del cuerpo, ¿debe obedecer Mateo 18 o no? Totalmente. Es decir, debo ir a él como mi hermano. No tengo que ir primero al pastor que él tiene, sino si tu hermano peca contra ti, ve a él estando tú y él azul. Luego, no está mal que tú puedas avisar a este pastor. Pero si el pastor no, porque lo llaman métodos, no, este método no lo tenemos, nosotros usamos otros métodos por aquí, lo llaman así también, tenemos que tener cuidado. Entonces, no, eso aquí no se aplica. Sí, no sea cómplice del pecado de su hermano. Mire lo que dice aquí. Si no, tenemos hermanos de la iglesia que también puede ir con usted a llamar a este hermano al arrepentimiento. Entonces, sí es aplicable, hermano. Ahora, hermano, esto requiere tiempo. Hermanos, debemos estar ocupados en las cosas de la salvación, con temor y temblor. Ocupados, hermanos. Esto requiere tiempo. Esto tenemos que deponer muchas actividades
de la vida cotidiana que no necesitamos hacer. Atención, cosas que no necesitamos hacer para dedicarnos a las cosas necesarias. A las cosas necesarias. Entonces hay cosas que no necesitamos y estamos tan ocupados en esas cosas que no tenemos tiempo para amar a nuestros hermanos que están allá afuera y pueden ser hermanos nuestros. Una vez corroborado, hay quienes ya de una vez te dicen, no, este no me dijo a mí, se mostró interesado, nos dijo para reunirnos, él me dijo que sí, que este domingo en la tarde iba a venir, iba a ir a mi casa. El domingo después del culto él dijo que iba a ir. Yo lo voy a esperar. Es un vecino que tengo cerca allí. Y yo lo voy a esperar, ¿ves? Para conversar con él. Entonces necesitamos contactar a estos hermanos, hablar con ellos y no tomarlo a la ligera, porque también podemos hacer falso juicio también. Entonces ir y hablar con ellos del Evangelio. Hay quienes dicen, no, yo no creo eso, y empiezan a pelear de una vez y insultan y todo lo demás. Entonces ya tú te levantas, agarra Isaías 53, agarra Ezequiel 7, agarra Isaías 55, agarra Juan capítulo 3, agarra Juan capítulo 1 y comienzas a predicar. Tienes que predicar. Y luego arrepiéntete y cae en el Señor. Entonces, eso debemos hacer. Y se aplica, hermano, porque aplica a todos nuestros hermanos. Así que tenemos un gran compromiso. Así es. Bueno, vamos a orar al Señor. Tú eres el juez de toda la tierra. Oh Señor, Padre de la gloria, el cual también le has dado el juicio a tu santo Hijo Jesús. Pero también, como ama la verdad, ama la justicia y el juicio, Señor, y la senda de rectitud, nos has justificado por tu sangre y hemos sido revestidos de tu justicia, Señor. Y ahora también queremos andar en justicia y en rectitud. Enséñanos, Señor, justicia, juicio y verdad. Enséñanos a caminar en la senda de la rectitud. Enséñanos a honrar a nuestra vocación, a nuestro llamado, que somos llamados justos, que somos llamados la congregación de los justos, que somos llamados los rectos de corazón. Así somos llamados por ti. Ayúdanos entonces a hacer conforme tu justicia, a obrar y juzgar con justo juicio. Síguenos enseñando, Señor. En verdad, Señor, enséñanos equidad para saber a cada quien lo que le corresponde y lo que merece en el juicio, para conducirnos rectamente, para discernir entre el mal y el bien, para discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Enséñanos, Señor. Enséñanos a no confundir lo malo con lo bueno y lo bueno con lo malo. Oh, Señor, enséñanos. Te lo rogamos en gran manera. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, para que nosotros no juzguemos según las apariencias, ni juzguemos nada del tiempo, sino que juzguemos
con justo juicio. Señor, enséñanos el temor para saber que no juzgamos en lugar de hombres, sino en lugar tuyo, Señor. Que podamos hacer las cosas con temor y temblor delante de ti y con toda reverencia. Oh Señor. Dios, enséñanos a obedecer tu mandamiento acerca de amar a nuestros hermanos en el juicio de Mateo 18. Enséñanos. Señor, que no seamos indolentes con nuestros hermanos. Que no podamos decir el hermano está pecando y decir en nuestro corazón allá él, sino que movidos por tu Santo Espíritu y en oración y en mucho temor y temblor, vayamos por amor a nuestros hermanos y por amor a tu mandamiento de tu Santo Palabra, porque tú quieres que hagamos rectamente. Te lo rogamos. Enséñanos. Llévanos con todo bien a nuestros hogares. Glorifica tu nombre en medio nuestro como hasta ahora lo sé. Y muchas gracias por esta noche. Ojalá sea la última noche en la vida. Amén. Y que tú vengas a buscar la tierra. Que rompas los cielos y que se te pueda ver, Señor, la ley en tu mano derecha y que rayos brillantes salgan de tu mano. Así te lo rogamos, esperando en el santo nombre de Jesús. Gracias. Amén. El Señor nos siga guiando, hermano.